Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Hoy tenemos la conferencia de la profesora doctora doña Marta Dordas Perpiñá, que desafortunadamente la vez anterior nos impidió su visita a la nieve y ahora por fin la tenemos aquí. Entonces, va a hacer la presentación el profesor Anado. Muy bien, me solicita el presidente que haga la presentación de la doctora Marta Ordaz Perpiñá. Lo hago con mucho agrado, habida cuenta de que, bueno, ha sido recomendada precisamente por una académica de la Academia de Veterinaria de Francia y de la Academia de Medicina, habida cuenta que ella es española, es veterinaria, pero también tiene propiedades, es ganadera, se licenció en la Universidad Autónoma de Barcelona y después pues, se especializó en reproducción de équidos en la Escuela Nacional de Veterinaria de Nantes. Ya saben ustedes que la Facultad de Veterinaria de Nantes está incluida dentro de ONIRIS, que es una plataforma docente e investigadora muy importante donde confluyen varios grados, ¿no? Veterinaria, agronomía, forestales, etcétera. Y hizo una tesis sobre fertilidad de los machos domésticos, concretamente toro, caballo y burro, y lo hizo precisamente pues, de forma conjunta con la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, actualmente pues, está trabajando como profesora titular en reproducción en la Escuela de École Nationale Vétérinaire d'Alfort de París, y por coincidencias de la vida, pues está ayudando al gobierno catalán con la gestión del brote de dermatosis nodular contagiosa. Y, como no, es la persona que nos puede ayudar y aclarar pues, todo lo que pueda pues, tener esta enfermedad, que es una enfermedad insidiosa y que nos está creando problemas. Y bueno, como ha dicho el presidente, nos va a hablar de dermatosis nodular contagiosa bovina, emergencia en Francia y lecciones comparativas desde Cataluña. Tienes la palabra, Marta. Sí, porque sí veo la presentación. Mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme y finalmente hemos llegado porque no solo hubo la nieve, sino fue el día que se pararon todos los trenes de España, o sea, ni queriendo llegábamos, ¿vale? Pero finalmente hoy hemos llegado. Y agradecer mucho, antes de empezar, quería agradecer a Jean Bruguère, si me permite le diré en francés, que sé que está conectada. Bon après-midi, Jeanne. Je sais que vous êtes là. Je voulais juste vous remercier de toute l'aide que vous m'avez apportée pendant tout ce temps-là. Y le acabo de agradecer, y es lo que quiero agradecer delante de todo el mundo, a Madame Jeanne Bruguère Picot, que es la persona que, casualidades de la vida muy curiosas, nos cruzamos un día en la facultad sin conocernos y me ha ayudado en todo este proceso y ha ayudado muchísimo este vínculo catalano-francés durante toda esta crisis que ha habido. Primeramente voy a presentarles un poco la enfermedad, por quien no esté un poco más ajustado, y después lo que yo sobre todo me he basado más y me ha interesado mucho es la diferencia de gestión entre Francia y Cataluña. ¿Por qué Francia ha terminado con 116 explotaciones afectadas y Cataluña solo 18? Cosa que normalmente tendemos a pensar que los franceses son siempre mejores que nosotros, pero por una vez en la vida, pues hemos sido mejores nosotros. Pues vamos a hablar de la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa, que sería, en inglés es el lumpy skin disease. La dermatosis nodular contagiosa está clasificada como enfermedad de categoría A, conforme al reglamento de la Unión Europea, lo que significa que es que no se presenta y el día que se presenta hay que erradicarla a todo precio, debido pues, a las pérdidas económicas y de enfermedad y de sanidad que esto que comporta, ¿vale? ¿Qué tipo? Porque mucha gente dirá, y es el problema que tuvimos en Cataluña, es por qué tenemos que vaciar todo el rebaño cuando solo los estudios dicen que enferman un 45% y que mueren un 20-30%. Esto en poblaciones endémicas sí, pero en poblaciones completamente naif como la nuestra no lo sabemos, y sobre todo tenemos ganado de un alto nivel genético y metabólico, sobre todo las vacas de leche. Yo no quiero saber si este virus tocaba de verdad sin protección la mortalidad que hubiera podido causar.
Etiología está causada por un virus, ¿vale? Que es el Lumpy Skin Disease Virus, que es un poxvirus, que es de la familia de los capripoxvirus, de todas las viruelas de la cabra, viruelas del mono y compañía. Es, gracias a Dios, es solo susceptible el ganado bovino, o sea, vacas domésticas y algunos búfalos, pero es cierto que en justo la zona cero de Cataluña había una explotación de búfalos que la analizaron, no fue nunca positiva. No sé, subimos si fue suerte o que realmente son un poco más resistentes. Y después, a nivel de salud pública es fácil, no es una zoonosis, no tenemos que, para nosotros no hay que sufrir. No se transmite a los seres humanos ni con contacto directo ni consumo de leche o de carne. Esto fue la otra discusión porque los ganaderos no entendían porque siendo una enfermedad que no se transmitía, porque teníamos que abatir los animales en su sitio, en su granja, y no podíamos aprovechar la carne. Costó mucho de entender de que el problema era la transmisión de cadáveres o de animales vivos que podían transmitir la enfermedad, que podían diseminar la enfermedad más lejos. Y finalmente, como decíamos, pues el impacto sanitario y económico es enorme porque las que quedan vivas una vez pasada esta enfermedad son animales que quedan delgados, que no producen, que quedan infértiles y por lo tanto va manteniendo esta enfermedad y va creando animales que finalmente no van a ser útiles. Se habla incluso de zombies, es un poco así mundano, pero yo creo que define muy bien cómo quedan los animales peludos, delgados, sin capacidad de producción. Por lo tanto, quizás morir no mueren, pero tampoco sirven de nada que queden vivos. Por lo tanto, una razón de más de la erradicación y de los problemas económicos que causa esta enfermedad. La transmisión. Hay dos formas de transmisión, o sea, la transmisión más habitual es la vectorial, ¿vale? Hay todos los insectos hematófagos o no. Los más habituales son las moscas de burro, decimos en Cataluña, no sé cómo lo decís aquí, estas moscas que son planas y que se pegan, ¿vale? Estas son las más habituales, son las más eficaces. Los tábanos, que son horribles, pero también las moscas domésticas, porque aunque no muerdan, pues se ponen o sea, de una herida abierta de una vaca infectada, vuelan a la vecina, pues a la parte de las mucosas infectada. La infección es muy rápida. Y aquí sí que en vectores aguantan de 6 a 8 días, no es mucho. ¿Dónde viene el problema? Las garrapatas. Las garrapatas pueden quedar infectadas, se consideran el reservorio de invierno. Hay algún estudio que habla de 12 a 14 meses de aguantar una garrapata el virus. Es enorme. Y por eso actualmente en Cataluña el miedo, incluso en Francia el miedo es, ahora cuando se despierten las garrapatas después del invierno, a ver qué pasa. ¿Vale? Otras fuentes de transmisión son las fuentes de transmisión de los animales son sobre todo los nódulos y las crostas. Las crostas pueden estar hasta costras pueden estar hasta 2 meses excretando virus, es decir, costas que han quedado en el estercolero, en el suelo. El virus está ahí vivo durante 2 meses, a no ser que le toque el sol directo, pero no siempre pasa. ¿Vale? El contacto directo es muy bajo porque tendría que tocar herida con mucosa, es más bajo, es más fácil que sean los insectos. Hay una transmisión venérea. En semen se excreta durante 42 días el virus. Es muchísimo. Y jeringas, agujas contaminadas, esto, bueno, es normal. Intrauterinas, ha habido una infección descrita. Pero como es una enfermedad que rápidamente lleva a la infertilidad, tampoco es que sea una vía intrauterina una vía muy peligrosa. Y en 2024, perdón, se empezó, o sea, la transmisión por viento es un riesgo que se demostró en Israel en los años 80, posteriormente en el 2006 desde Egipto, que es lejos, pero el brote de 2024 que apareció en Argelia y Túnez parece ser que es el causante del brote de Cerdeña, porque hay muchos barcos y hay una corriente de viento muy importante en esa zona del Mediterráneo que ya llevó muchos virus y muchos serotipos de la lengua azul y creen que podría ser esa misma corriente de viento que llevara, no el virus solo, evidentemente, pero moscas, tábanos y demás, y que llegaran hasta Cerdeña y fueran los culpables de esta infección y de este brote en Cerdeña. Y a partir de aquí consideramos así, básicamente en resumen,
A corta distancia, los vectores hematófagos y a larga distancia, transporte de animales infectados. O sea, a partir de 10-15 kilómetros, que es lo que vemos aquí, es transportes de animales. El resto, pues corta distancia, como veis en el esquema, es sobre todo o inyecciones de veterinarios o ganaderos que no han cambiado las agujas y las jeringas como toca, o sobre todo de garrapatas y insectos varios que van picando a todo el ganado y a los vecinos, ¿vale? Pero sobre todo lo que nos importa es estas distancias largas de más de 10. Los estudios hablan de 10-15 kilómetros, yo lo dejé con 10 porque me parece un poco mucho 10 a 15 kilómetros por una mosca o un tábano con el peso que tienen. Pero bueno, los estudios hablan esto de 10-15 kilómetros, a partir de ahí sí que ya son transportes de animales infectados, subclínicos muchas veces, o lo que ha pasado en Francia, que hablaremos luego, de gente que quería salvar su genética y empezó a ver animales con lesiones y puso 3 terneras aquí, 4 terneras ahí, para decir, bueno, si me matan todo, al menos salvo mi genética, y lo que acabó haciendo es infectando todo el ganado de los vecinos. Diagnóstico. El periodo de incubación es de 7 a 28 días. Normalmente hay una hipertermia enorme con descarga ocular y nasal. Es serosa, no es descarga serosa, es muy poca cosa, ¿vale? Y a partir de unos días empiezan los nódulos. Pueden ser de 2 a 5 centímetros y son pústulas que terminan ulcerándose. Y estas úlceras se acaban curando a los 2 meses, normalmente. Y a partir de aquí hay otras complicaciones porque la gente también decía, no, si solo son pústulas subcutáneas, no pasa nada. Es que estas pústulas, estas inflamaciones también llegan y estas ulceraciones a las serosas y a las serosas de todos los órganos. Por eso también acaban muriendo, pues de llagas internas, de hemorragias internas, o los que se salvan tienen adherencias de pericardio, adherencias abdominales, intestinales, ¿vale? Por eso hay una baja mortalidad, pero las secuelas son muy graves, porque entre otras cosas la producción se pierde totalmente, ya sea la reproductiva o la lechera. Y de hecho el primer caso en Francia pudimos hablar con el primer veterinario que se lo encontró, y un chaval joven que no entendía lo que estaba pasando y claro, estuvo casi 10 días dándole vueltas y iba haciendo pruebas, todo venía negativo, los 40 grados no bajaban con nada, no había ningún antibiótico al que hubiera efecto y empezaron los bultos a la semana, una cosa así, y recordó una clase de esas que a veces no damos mucha atención porque son enfermedades tropicales que no tenemos, bueno, que no le damos atención, todos lo hemos hecho. Y ese día dijo, espera, eso me recuerda a... Empezó a llamar laboratorios y tal, mandó las muestras y positivo. Y a partir de ahí empezaron a ver todos los casos y toda la historia. La confirmación del diagnóstico se hace por hisopo nasal o biopsia de las lesiones cutáneas. El virus en sangre dura muy pocos días. No quiero decir error, pero creo que eran solo 3 o 4 días. Por lo tanto, y de hecho los hisopos nasales a veces vienen negativos. Ha habido también problemas de ganaderos que decían, no, yo los hisopos... Hay pruebas negativas y pruebas positivas, porque los hisopos en nariz ya salían negativos, pero en cambio en las costras salían positivos. Por lo tanto, la vaca estaba infectada. Lo único que había pasado ciertos días, cierto periodo, y ya no lo excretaba por vía nasal, sino que ya estaban solo en la piel. El diagnóstico, como veis, son pústulas un poco por todos lados. Yo tuve la suerte de ver, y no tengo las fotos, de una de las, no sé si fuera la segunda o la tercera granja infectada, de una ternera Angus, que yo me acuerdo que la chica, que no sé si está conectada hoy también, me manda una foto por la mañana y me dice, Marta, creo que hemos pillado. Y yo le dije, me sabe muy mal, pero creo que sí, porque era exactamente como esta ternera que veis aquí. Y como la ternera charolesa que veis aquí, llena de pústulas por todos lados, una Angus era, y evidentemente vino positiva. Pero hay un tema importante que es el diagnóstico diferencial. Solo me voy a basar bueno, hay la tiña, hay la pseudodermatosis nodular, que es un herpes virus bovino 2, que hace casi el mismo tipo de lesiones, y después ya hay todas las dermatofilosis, leucosis, estomatitis papular bovina, Ehrlichia, Demodex, tuberculosis cutánea, que yo creo que en este país, gracias a Dios, ya no tenemos.
¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta, pero estas dos, tanto la tiña como, como el herpes virus 2, la pseudodermatosis, son cosas que tenemos muy a menudo y que no sabíamos que existía. De hecho, la tiña primero vemos que hace estas crostas, pero solo rascan, no tienen ningún tipo de hipertermia, son autolimitantes, se van a los pocos días y normalmente son en animales jóvenes que en cambios de sitio hay una bajada de inmunidad y es varias del rebaño juntos o una o dos que siempre son un poco más pequeñitas, pero se queda aquí, se van con baños de imaverol y demás, ¿vale? Pero la pseudodermatitis se descubrió en septiembre de 2025, la pseudodermatosis, que es el herpesvirus bovino 2. Hay una hipertermia, pero es transitoria, no es sostenida, seguida de la aparición de nódulos, y ahí dices, esto es dermatosis, pero no había pérdida de apetito, no había pérdida de producción, no moría nadie, y en este caso había los ganglios muy hipertrofiados y revenían suspiciones de dermatosis negativas y no se entendía, empezaron a buscar y vieron que la histología era distinta. En caso de la dermatosis, el virus estaba en intracitoplasmático, pero en casos del herpesvirus, de la pseudodermatosis, era intranuclear el virus. Y ahí pudieron cultivarlo y darse cuenta de que no era lo mismo, de que no eran casos que no llegaban a diagnosticar, sino que eran casos de un herpesvirus 2 que no sabíamos que existía y que hacía este tipo de lesiones, que es por lo tanto algo que hay que tener muy en cuenta cuando hacemos el diagnóstico. Ahora ha decidido un poquito de historia para que vemos la dermatosis que viene desde muchos años atrás, ¿vale? Era una enfermedad que nació en el sur de África, fue subiendo con los años. Los vientos, el movimiento de animales lo pasó a partir de 2010 a toda la zona asiática y Australia y una parte grande de Europa éramos pues un riesgo importante pues a causa de la globalización, del movimiento de todos, de movimiento de animales, pero incluso yo estoy convencida que una mosca puede volar dentro de un avión y causar problemas. En el caso de la lengua azul se demostró que el gran problema de Europa era el mercado de flores de Bélgica, de Ámsterdam, de Whirlpool, porque llegaban pequeñas moscas dentro de las flores que llegaban en avión y en barco allí y nos traían enfermedades e historias pues, de África, de América, incluso de otros países. Y la globalización pues, nos puede traer este tipo de... Hay cosas buenas y hay cosas malas como este tipo de enfermedades. Y de aquí, pues sin dar mucha culpa a nadie y un poco a todos, pues nos ha llegado esta enfermedad y es el riesgo que tenemos que nos lleguen otras enfermedades también, que hasta ahora no teníamos o no imaginábamos. Ir un poco más concreto, cuando la primera vez que se declaró en Europa la dermatosis venía de Turquía, que pasó a Grecia y a Bulgaria, que ahí, gracias a Dios, quedó reprimida con un par de años muy rápidamente, gracias a la vacunación y a la actuación rapidísima, pero como pueden ver, hubieron muchos focos en los dos países y nosotros tenemos la suerte, toquemos madera de momento, que solo tenemos 18 en Cataluña y 2 en Aragón. Y a partir de aquí pues vamos a hablar un poco de la emergencia francesa, ¿vale? Un poco de calendario, después viene el mapa, pero el 29 de junio fue el primer foco confirmado de dermatosis en Francia en los Alpes, en Entrelac, que es la zona de los Alpes. A partir de ahí fueron habiendo varios focos. Hubo un problema que no sé si fue el cuarto foco, decidió que por vía judicial paraba el vacío sanitario durante 15 días. Después verán el mapa de las consecuencias de haber parado un vacío sanitario durante 15 días. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues se fueron más casos y más casos. La vacunación empezó casi 3 semanas más tarde del primer foco. Tarde, pero lógico. Las vacunas... Hay otra cosa que es un poco incoherente en este continente, que es que tenemos la nevera de urgencia, el botiquín de urgencia de la Unión Europea está en Sudáfrica. Es algo que no tiene mucho sentido, pero bueno, la vacuna se produce ahí, pues decidieron que el botiquín de urgencia estaba ahí
el papeleo y todo para traerla de ahí, pues son días al final. Hay que pedirla. Tardaron pues 3 semanas en empezar a vacunar. Total que el 7 de agosto, un mes y algo más tarde, ya notificaban 67 casos acumulados desde el inicio. A partir de aquí se paró un poco, estaban todos bastante tranquilos hasta que hubo este foco del 18 de septiembre en Larrón. En Larrón era el mayor mercado de terneros mamones, o sea, de leche, que hay en Francia. Mueven no sé cuántos miles de terneros a la semana. Y ahí sí que cuando las autoridades francesas vieron que ahí había un foco y además, ya tengo permiso para decirlo, era gente que no actuaba honestamente porque ya llevaban las lesiones unos cuantos días, ahí sí que se despertó el miedo de que se hubiera podido diseminar en muchos sitios. De hecho, se cree que de ahí viene algún ternero que llegó a Cataluña porque justo el 17 de septiembre entró un camión de este mismo mercado en la zona de Vic, en Cataluña. Y de estos terneros sí que fueron todos controlados, ninguno dio positivo, pero nadie sabe si no había un portador asintomático que pudo contaminar el resto. Yo personalmente, es mi hipótesis, que llegara este camión, que llegó de forma legal, nada que decir, pero 2 días antes de la declaración del brote. Y a partir de ahí, pues quedaron muy tranquilos, no se declaró nada hasta el 10 de diciembre, que es cuando vieron todos los focos en la parte sur de la frontera, de la Arieja, los Pirineos Orientales, todo, y es donde ahora veremos el mapa donde ha ido grandes problemas ahí. Y del 10 al 26 de diciembre ellos llegaron a un total de 115 focos, explotaciones positivas en Francia. Una barbaridad. Como veis, aquí el mapa no es perfecto, no es perfecto porque en la zona de arriba de los Alpes, ya cuando hicieron esta foto ya había zonas que habían levantado restricciones, pero más o menos es así, o sea, empezó arriba a la derecha, en la zona esa, la zona azul vacunaron preventivamente, ¿vale? Y después es todo este foco rojo y verde, todos los problemas de todos los focos en la zona sur, y la zona rosa es la otra vacunación preventiva que decidió el gobierno francés juntamente con el español, ¿vale? Lo habían conseguido tener muy restringido en la zona de los Alpes, pero no se sabe quién fue primero, si fueron animales positivos que viajaron al sur de Francia que infectaron Cataluña, o fue animales que viajaron a Cataluña y que los pastos en esta zona, sobre todo en la zona mediterránea, se comparte todo. De hecho, hay rebaños que tienen la doble nacionalidad, que yo digo siempre, ¿vale? No sé cómo lo hacen a nivel de papeleo, es complicado, pero tienen, en mi zona, yo subo una montaña, es Francia bajo la otra, mis vecinos hay algunos que tienen esa doble nacionalidad en el ganado. Era muy fácil que esto pasase porque en la zona, más vas subiendo para el oeste, pues el Pirineo es más duro, pero la parte de la zona del Ampurdá es llano todo. Y por lo tanto ahí se comparte todo. Y era evidente que podía pasar porque las fronteras las ponemos nosotros, pero no ni los virus ni los insectos. ¿Vale? 4 apuntes de Francia. O sea, la vacunación llegó a los 19-22 días después del primer caso. Tuvieron tiempo de diseminar mucho moscas, vectores y demás. Tenían unos 750.000 bovinos a vacunar y en zonas clave la cobertura, pues diciembre a junio, casi 6 meses después solo era del 60-80%. En enero consiguieron llegar al 80-90%. Inicialmente empezaron a vacunar, y veréis la diferencia en Cataluña, a un ritmo de 1.700 animales del día los 2 primeros meses. Y ahora actualmente, esto era en enero, ahora en principio deben haber terminado, estaban a un ritmo de 5.000 o 6.000 animales día. ¿Vale? Ahora, después veremos la diferencia con Cataluña. Esto era en enero, el 16 de enero el mapa estaba así. Tenían ya bastante todo vacunado. Esta es la zona sur que toca con Cataluña, Aragón y Navarra. Las zonas más complicadas estaba al 100%.
o sea, obligatorias, pero que no estaban afectadas por brotes, siempre cuesta más de vacunar porque todo el mundo lo ve lejos. Y además, como hablábamos antes, pues los antivacunas pues están a todos los niveles de la sociedad y aquí también había muchos antivacunas y además hubo la oposición muy fuerte en Francia de los grandes sindicatos que se oponieron a vacunar. ¿Por qué? Porque un animal vacunado no puede ser exportado vivo. Y claro, hay mucha exportación de bovino en Francia, mucha exportación de bovino ya engordado en España, sobre todo en Cataluña, y los grandes exportadores se oponieron fermamente en que no querían vacunar porque, claro, todo ese ganado no se podría exportar. Finalmente, creo que por lo que me dijeron la semana pasada, esta norma está ya empezando a cambiar un poco y están aceptando animales vacunados previa PCR, pero aún así pues las grandes empresas eran muy reticentes a vacunar cuando éramos todos los pequeños que queríamos vacunar para no perder a nuestro ganado. Por eso también costó un poco más la vacunación. ¿Vale? Y los puntos mejorables franceses, estos 21 días a tardar a empezar a vacunar, de acuerdo, fueron los primeros. El botiquín estaba en Sudáfrica, no tenía ningún sentido, pero tardaron. El ritmo de vacunación al inicio fue lento y muy restringido a la zona que tocaba. Por ejemplo, yo recuerdo ir a buscar vacunas y el departamento me decía, Marta, si al pueblo de al lado hay 3 rebaños que puedes vacunar, vacuna, aunque no estén en el radio, vacuna. O sea, nosotros en Cataluña íbamos sin ser oficial, pues ampliando un poco el radio hasta que el ministerio nos dio permiso real para ampliar. Y en cambio en Francia tendían al revés, a la restricción al lado del foco. Después, los movimientos de ganado no pararon y los certámenes ganaderos solo pararon bien en el radio de 20 kilómetros. ¿Y por qué los movimientos de ganado no pararon? Es algo que en España nos cuesta muchísimo de entender, porque nosotros aquí, para mover cualquier animal de granja, cualquier caballo, iba a decir el gato, pero el gato de momento lo podemos mover, pero cualquier animal tenemos que hacer una guía, tenemos que ir al departamento de ganadería, pedir permiso, decir, mira, lo voy a llevar de aquí a allí, este día, esta hora, tal. En Francia esto no ocurre. Incluso anécdota personal, pero nosotros estamos tan acostumbrados que cuando viajamos con un caballo a una competición, a lo que sea Francia, ya vamos a pedir una guía. Y nos hemos encontrado muchas veces que llegan caballos aquí y le dices, ¿y la guía? Y te dicen, no, si a nosotros no nos hace falta esto. Y después es un lío conseguir esta guía porque si no tú no lo puedes entrar en tu explotación española. Pues ellos no están acostumbrados a hacer esto. Por lo tanto, por ellos el movimiento sí estaba prohibido, pero bueno, como lo habíamos hecho siempre, no pasaba nada. Y los certámenes ganaderos aquí se pararon por precaución, ya lo veremos, y todo el mundo se concienció. Ahí se pararon justo en el nido del problema, no se pararon en un radio muy amplio, de forma amplia. Hubo y esto a los franceses les sabe mal, una falta de implicación del sector, porque los sindicatos se pelearon entre ellos y en lugar de decir, venga, vamos a salir de esta juntos, que es lo que pasó en Cataluña, empezaron una pelea diplomática, política y tal. Mucha gente se rebeló y hubo muchos altercados, yo no sé si lo vieron, amenazaban a los veterinarios que iban a vacunar, amenazaban a la gente que iba a eutanasiar todos estos animales y hubo una comunicación no tan estrecha, más que poca, no tan estrecha como tuvimos en Cataluña, como verán luego. Y lo que sobre todo hubo es bloqueo de algunos vacíos sanitarios por parte de los sindicatos durante muchos días. Y aquí se ve lo que pasó en Entrelac, lo que os he dicho antes cuando hemos empezado con Francia. S1 es la semana 1 del primer brote. El punto azul es el que bloqueó durante 2 semanas el vacío sanitario. 8 semanas después pasaron de 4 a 73 focos positivos por tener un solo rebaño parado 15 días, excretando virus. O sea, realmente la diseminación de la enfermedad es enorme. Y aquí, pues, algunos ganaderos, sindicatos, política al final, fallaron en Francia. Uy, otra vez. Y vamos a pasar a la experiencia en Cataluña,
que es evidente que cuando pasas el segundo es como el hermano menor, la vida es un poco más fácil porque aprendes de lo que pasa de los mayores. Y tuvimos suerte que gracias a Jean Bruguer y al señor Olivier Deberg y yo, porque circunstancias de la vida, me encontraba un día que no tocaba en el sitio que no tocaba y conocía personalmente al conseller de Agricultura en Cataluña, tuvimos una comunicación muy fluida y cada vez que pasaba algo en Cataluña, sin pasar, o sea, se pasaba por las vías oficiales, no diré nunca lo contrario, pero teníamos información un poco más rápida con una llamada telefónica. El 1 de octubre hubo la primera detección que se declaró el 3 de octubre, un viernes por la tarde. Los franceses me decían, franceses del ministerio decían, todos sabemos dónde estábamos el 29 de junio a las 11 del mediodía cuando salió la alarma. En Cataluña todos sabemos dónde estábamos el 3 de octubre a las 5 de la tarde. Porque, bueno, todos los ganaderos, porque fue un choque enorme. A mí me llamó mi pareja y me dijo, mañana no hay feria ganadera, hay dermatosis. Y le dije, venga, va, deja de decir tonterías y cepilla a los terneros que mañana hay feria. Y me dijo, no, 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 no. Y mientras hablaba con él, me llamaba el conseller de Agricultura y me decía, oye, Marta, no sé qué estás haciendo, pero tenemos un problema y tenemos que hablar de esto. A partir de aquí, pues los primeros días hubo varios focos. El segundo foco el 6 de octubre, el tercero el 8, pero el día 9 de octubre, gracias a Francia, que nos avanzó 15.000 dosis, pudimos empezar a vacunar. Hubiéramos podido empezar el 8, pero el MRV de turno francés perdió el paquete durante 24 horas. Sí, bueno, había Mossos de Escuadra persiguiendo el coche, fue todo un escándalo, fue todo, bueno, ridículo más que nada. Pero bueno, hubiéramos podido empezar un día antes. Ahí sí que hay que agradecer a todos los veterinarios clínicos de la zona que dejaron todo para vacunar. Estas 15.000 dosis se pusieron en 3 días, en la zona 0. En la zona de l'Empordà se pusieron estas 15.000 dosis en 3 días a una velocidad de infierno. A partir de ahí, pues el 24 de octubre se confirmó el cuarto foco y el 4 de noviembre, se amplió la zona de vacunación y las medidas de control sanitario allá la parte norte la mitad norte de Cataluña, porque todo el mundo tenía mucho miedo, porque en Cataluña hay mucha transhumancia de montaña que baja justamente a la zona del Empordà a pasar el invierno o al revés, que de estas zonas más cálidas pasan al Pirineo todo el verano y la gente se asustó mucho porque además el comentario era, si en Francia llevan 80 vacíos sanitarios, nosotros no vamos a quedar nadie aquí. Y la gente se asustó, la gente hizo caso y se tomó las cosas realmente como tocaban, ¿vale? Y el 11 de noviembre acumulábamos 17 casos confirmados entre el Alt Empordà y el Gironès, que es la parte del Mediterráneo de ahí de arriba a la derecha de Cataluña. Ahora veremos el mapa, que es ahí en todos los puntos. Y curiosamente, el 24 de octubre, el cuarto caso salió a 55 kilómetros. Un caso curioso porque se quedó solo ahí. Gente, o sea, no sabemos cómo ha llegado ahí, como no sabemos tampoco cómo llegó el primer caso en Cataluña, ¿vale? Y si el sur de Francia nos contaminó a nosotros al sur de Francia, no lo tenemos claro. Pero cuando digo que se amplió, inicialmente era la zona rosa y la azul, o sea, la zona rosa era los 20 kilómetros, la azul los 50, que es la zona de vacunación que contempla el Real Decreto, pero la zona verde, que es justamente mi zona, estaba tocada por los radios franceses, pero aquí ya se decidió empezar la verde y la violeta, eran los franceses, pero a partir de aquí sí que ya se decidió vacunar media Cataluña porque tenían miedo de la expansión francesa y esta frontera que al final no es real, porque no hay muros y las moscas vuelan aunque haya muros. Y aquí, más que nada, para que vean pues, la duración de cada foco, la zona de Castelló d'Empúries, el primer caso fue el 3 de octubre, el último el 11 de noviembre, lo resolvimos con 5 semanas rápido, terminaba las restricciones el 8 de enero. En Cassà de la Selva, que fue solo el 24 de octubre y terminó en Navidad. Pero, bueno, las medidas tomadas fue
un inicio de vacunación 6 días después de la declaración del primer brote, una prohibición total de movimientos de ganado en toda Cataluña, toda, sin excepción, hasta el Ebro, y anulación de todos los certámenes ganaderos, todos también de toda Cataluña, e incluso los concursos hípicos hasta mediados de diciembre. Podemos pensar que la gente del mundo de la hípica, que las vacas les importan poco, no les gustó mucho el tema, pero ahí todo el mundo aceptó y lo entendió y no pasó nada, que estuviéramos 3 meses sin mover ningún tipo de animal de grande, ¿eh? No, los perros podían... Pero sí que la gente en sus granjas, cuando había gente paseando con sus perros, les pedían que no se acercaran, que se fueran para no transportar moscas y demás. Y hubo otra cosa interesante, la zona de l'Empordà, no sé si a nivel de geografía más o menos lo domináis, pero pasa la arteria viaria más importante de Europa, que es la P7. Y entra de Francia y cruza Cataluña por el Empordà. Y ahí el departamento fue muy hábil, puso patrullas de policía en la entrada de la frontera hasta salir de la zona de restricción y no se dejaba parar ningún camión de ganado, ni a repostar. Y además se les acompañaba para que no se desviasen, porque evidentemente no todo el mundo hace las cosas bien, ni a cargar animales ni a dejar animales. Tenían que pasar directos de la Junquera, que es la frontera, hasta casi a Barcelona. Y hubo una cosa que para mí fue muy importante y que le tengo un aprecio especial, que es que cada día, durante 2 meses, sobre las 8 de la tarde, nos reuníamos todo el sector con la administración. O sea, estaba el senyor conseller casi cada día, secretarias generales, dirección general, gente de la Universidad de Barcelona que llevaba todo el tema de el tema científico, pero había los sindicatos, estábamos asociaciones de ganaderos, a los productores de leche, los mataderos, porque hubo mucho conflicto en los mataderos por el tema de cueros y vísceras. Estaba todo el mundo ahí. Y era casi todos los días fue cordial. Ellos nos explicaban las novedades, nosotros preguntábamos cosas, a veces teníamos respuesta, a veces no teníamos respuesta, pero había un real ambiente de trabajo y de querer salir juntos de esos. ¿Que ahora al final se ha perdido un poco? Sí, podríamos hablar del tema, pero realmente en el momento de crisis, esos 2 meses, con todos los errores que se pudieron cometer, yo creo que esta reunión diaria entre todos y este sentimiento de aquí vamos a salir juntos fue importante y creo que es una de las claves del éxito. Y además todos tenemos, bueno, lo tenemos de ese momento, pero el número de teléfono del conseller y su secretaria general, y cuando durante el día surgía un posible problema, surgía algo, lo llamabas. Por ejemplo, se estableció a petición del sector una célula de vigilancia psicológica para los ganaderos que tenían el vacío sanitario. No es fácil que vengan a tu casa y que de hoy para mañana no quede nadie. Y yo me acuerdo, sobre las 9 de la noche, una de las chicas que le decían un vacío sanitario me dijo: mi marido está perdiendo el norte, por favor, llama a alguien. Y yo llamé al conseller y le dije: por favor, señor Óscar, tal persona, su marido realmente está mal, mandad a alguien. Ni 40 minutos estaba el equipo de psicólogos de emergencias del Centro de Emergencias de Cataluña allí, vestidos de paisano, no con todos los de estos, a hablar con ellos. Y el día siguiente o a los 2 días aparecían pues gente de la consejería con el almuerzo, decir, venga, vamos a hablar de esto, vamos a intentar salvarlo y tal. Y en este sentido, la gente que ha sufrido los vacíos sanitarios han estado muy acompañados. Después han habido cosas que no están en la presentación, pero que podemos hablar porque han llegado más tarde, que ya no están tan bien. Pero realmente el momento rojo de la emergencia de la crisis, podemos decir que el Gobierno se ha comportado excelentemente. Y, esto se ha ido para atrás. Vale. Y aquí, a nivel de vacunación, como pueden ver, a partir de principios de enero dieron, la mitad un poco larga de todo Cataluña, y más que nada para que vean el ritmo de vacunación. La zona 2, que era la zona toda obligatoria de vacunación afectada por los radios, quedó casi al 100% vacunada en 1 mes y medio. Estamos hablando de 152.000 animales. Muchos estaban en pastos de verano. O sea, yo soy testimonio tenemos en mi pueblo
600 vacas pastando en casi 1000 hectáreas. Yo llamé y me dijeron, no, Dios mío, llama a los jóvenes. Llamé a los jóvenes y les dije, bueno, chavales, lo hacemos. Y me dijeron, venga, ¿qué día vienes? Tal. Ellos se pasaron 24 horas recogiendo ganado. En una mañana habíamos vacunado 600 vacas. Ahora, esto parecía una fábrica de montaje, ¿eh? O sea, uno cargaba jeringas, me las daba, yo pinchaba, siguiente, los otros iban haciendo, pasando vacas, pero lo hicimos. Lo hicimos y así se hizo en muchas zonas. O sea, la gente tuvo una reacción excelente y los veterinarios dejaron todo durante 2 meses para vacunar a todo el mundo. Y la zona 1, que era donde ya cogía todo el resto de Cataluña, hay pues casi 370.000 animales, se considera vacunación preventiva. Ahí ha costado un poquito más, porque de un lado los veterinarios les ha costado cobrar de parte del departamento y las cosas hay que decirlas. Y de la otra parte, al final, cuando las cosas te quedan lejos, no le das tanta prioridad ni tanta importancia. Y ha costado un poco más. En enero estaban, pues esto vemos entre el 40, más del 60%, yo creo que hoy estamos al 80% largo, porque al momento que salió el foco de Aragón hace 15 días, la gente, todos los miedos del mundo y todo el mundo empezó a vacunar como loco. Y finalmente, pues a partir del 2 de enero, el Ministerio estableció que toda la frontera con Francia debería ser vacunada. Y personalmente pienso que es una decisión excelente. Porque sí que no podamos exportar 600.000 animales en total, pero ¿cuántos vamos a salvar de estos? Pues mira, pues si el mercado de exportación no funciona tan bien, tendríamos que empezar a mirar si podemos cambiar alguna cosa del sistema y que se queden todo, que nos los comamos todos en casa. Y ahí sí que no tengo datos, no he conseguido encontrar datos de cómo está la vacunación a día de hoy. Pero cuando salió el foco de Aragón, los veterinarios me decían que en la zona esa había aproximadamente el 70% de las explotaciones vacunadas. Que de hecho estas 2 explotaciones que salieron no estaban vacunadas. Por un lado decían que los propietarios no quisieron vacunar. A mí me llamaron para que les intentara ayudar y me dijeron, es que no me has vacunado porque las vacas estaban enfermas. Digo, bueno, ¿enfermas de qué? ¿Qué tenían? Enfermas, joder. Y yo, bueno, pero y claro, ¿qué quería decir que estaban enfermas? ¿Que ya tenían esto y no lo quisieron declarar, no lo sabieron, no supieron ver? No lo sé, pero la realidad es que salieron 2, de momento no ha salido ninguna más, y 2 explotaciones no vacunadas. De ahí la real importancia de la vacunación. Pero en Cataluña nos creíamos perfectos, pero esta vez no, pero no lo fuimos. Porque el 5 de enero, el día antes de levantar el radio de l'Empordà, el día antes que todo el mundo ya soñaba, porque además todas las explotaciones que habían vaciado, aunque no estuvieran afectadas, o sea que los animales habían ido marchando a matadero, todos los engordadores, también estaban vacíos y tenían que volver a llenar y no podían. Y a todo el mundo deseaba que llegara Reyes, y no por Reyes, sino porque realmente podían empezar a llenar. Pero en Capmany, justo el puntito azul ahí cerquita de la frontera, salió positivo. Ese caso es un poco particular porque hay muchas malas lenguas que hablan, que tal, que se esperó que habían animales sin identificar. Yo no tengo ninguna confirmación oficial, yo hablo de lo que dicen, va por aquí. No sabemos qué pasó, no sabemos si fue uno de los primeros casos que no declaró, si declaró al final, pero total que eran en extensivo muy cerca de la frontera, 106 bovinos. ¿Y por qué salió positivo? Porque esta explotación al momento de vacunar no llegó a vacunar el 100% de los animales. Se quedó en un 80 y algo. Y estos 4 positivos eran animales no vacunados. De ahí la importancia real de la vacunación y de una vacunación rápida y muy amplia. Muy amplia. De hecho, Tarragona no entra en la vacunación y están pidiendo a gritos vacunar, porque están tan asustados, y no sé si el resto de España, porque la verdad es que no tengo mucho contacto, pero estoy segura que los ganaderos pequeños, seguro todo el mundo quería vacunar. Nuestros puntos fuertes fueron un inicio de vacunación a los 6 días de la declaración del primer brote, una vacunación rápida y amplia, o sea, estábamos a esto de 6.000 a 7.000 animales por día, a un ritmo increíble.
prohibición total de movimientos en toda Cataluña y irrevocable. O sea, ahí no se movía, incluso para ir a Matadero los primeros días tampoco te dejaban ir tan alegremente. Era realmente muy, muy, muy complicado. Y para mí, y lo he dicho antes, este grupo de trabajo de todo el sector fue muy importante porque la comunicación era rápida, fluida y eficaz. Y creo o quiero pensar muy sincera por todas las partes mientras duró. Y a partir de aquí, pues hay esta conclusión y esta tabla comparativa, pues que el inicio de vacunación en Francia empezó 3 semanas tarde, en Cataluña solo 6 días. Al inicio en Francia fue lento, en Cataluña fue muy rápido. En Francia al inicio, todo esto al inicio, porque después, gracias a nosotros, han ido ampliando zonas. Era realmente zona de protección y de restricción, muy, muy concreto. Y nosotros, la verdad es que abrimos muy rápido. Los movimientos fueron poco restringidos y, sobre todo, muy poco respetados. Porque, ¿qué pasaba? Y lo que he dicho, la gente no quería perder la genética. Veía un animal enfermo y cogía 3 terneras y las mandaba ahí, otras 3 ahí y otras 3 más allá. Porque si me matan todo, al menos salvaré un poco de genética. Porque yo tuve la gran idea, yo me dedico a la reproducción, tuve la gran idea de decir, en una de estas reuniones, decir, nos eutanasiamos las vacas, pero recuperamos los ovarios y esa gente no pierde su genética. Los podemos regalar, ofrecer o que paguen fecundaciones in vitro, que en bovino funciona a la mar de bien, y esta gente pues tendrán embriones de sus hembras. Pues mira, salvamos una parte del patrimonio genético. Resulta que el virus también se acantona a los ovarios y por tanto no podíamos hacer. Los franceses lo sabían y ¿qué hicieron? Esconder terneras. Sí, la teoría de guardar la genética era buena, pero así afectó y contaminó a muchos de sus vecinos y eso explica toda esta diseminación enorme que ha habido, sobre todo en la zona del Ariège y el sur de Francia. La comunicación entre administración y sector puse prácticamente nula. He ido descubriendo que no fue tan nula, pero que una gran parte de los ganaderos no se veía realmente representado por la administración y de ahí esta actitud más reaccionaria. Al revés que nosotros, que era diaria, yo tengo la anécdota que había un día, no sé si hasta las 12:30 de la noche, estaba hablando con el señor conseller, le dije, señor conseller, ¿usted se da cuenta que llevo días hablando más con usted que con el padre de mi hija? Que es mi pareja, ¿eh? No. Y me dijo, sí, Marta, yo la verdad es que también hablo más contigo que con mis hijos. Digo, vale, pues estamos buenos, pero realmente esto funcionaba. Y no solo hablaba conmigo, hablaba con todos, con los importadores, con los exportadores, con todo el mundo. Y esto realmente funcionó, es que no hay más. Y esto hizo que el sector tuviera una actitud remarcable, que se lo tomara en serio, que lo aceptara como un reto a superar. Y de ahí que los franceses tengan 115 focos y nosotros 18, aunque el último sí que yo le he dado siempre la culpa a la administración y por eso se me enfadan, pero es cierto, o sea, si hay un rebaño con un 20% de vacas sin vacunar, al cabo de 3 meses, lo siento mucho, la culpa no es del ganadero ni del veterinario clínico. La culpa es de la administración que no ha sabido gestionarlo. No puede ser que permita en la zona más caliente de la epidemia que haya un rebaño en extensivo, porque además en extensivo no podemos desinfectar, con el 20%, que al final resultó ser un poco más, sin vacunar. Y a mí cuando hice este comentario se me enfadaron, por eso digo que al final de la crisis hay cosas que no han terminado de funcionar, hay parte de las indemnizaciones que aún no se han ni valorado ni pagado. Hubo una granja que se desinfectó también, pero tenían también abejas y ovejas, abejas y ovejas. Todos los... Espera, que ahora me sale en catalán. Las crías de las ovejas, por favor. Gracias. Los corderos, no todos los corderos no, pero como el 60% de los corderos fueron muriendo después de la desinfección, con un hígado completamente pálido, con varios, no crecían, comían y no engordaban. Ahora está en investigación, pero esta gente llevan desde octubre sin poder tener terneros, se les están muriendo los corderos, se les han muerto todas las abejas y les hemos pagado solo la indemnización por cabeza.
Y además, gracias al problema de Capmany y que el tema de repoblar ahora lo han complicado un montón porque no sé cómo decirlo, no se preparó bien, una preparación previa bien, porque resulta que ahora, y esto no está porque nos hemos enterado esta semana, esta gente que ha hecho el vacío sanitario, para poder entrar, necesitan PCRs en origen. Nadie les quiere vender nada. Porque si tú te hacen una PCR en origen y das positivo, es un vacío sanitario para el vendedor. Por lo tanto, es comprensible que nadie les quiera vender nada. Y esto la administración no lo comprende. Por tanto, esta gente no está pudiendo entrar. Y además, tienen que entrar un porcentaje de los animales, dejarlos en las granjas que en su momento fueron infectadas y posteriormente desinfectadas, 28 días y volver a hacer PCRs. Pero esto es todo a cargo del ganadero. No podemos entrar animales de alto valor genético. Además, si hay granjas vacías de 300 animales, les toca entrar 60. ¿Para qué vamos a entrar 60? Dejadnos entrar 5 terneros de engordes de no mucho valor, que si vuelven a ser positivos, es menos dañino por todo el mundo. Y esta es la parte de la burocracia que bloquea un poco todo el proceso. Y ahora estamos un poco en esta batalla, entre comillas, de poder repoblar todas estas granjas vacías o cómo hacerlo de una forma poco traumática para la gente. Porque si era muy traumático y ha habido gente muy afectada, porque hubo gente que dijo, no, mis vacas, si hay que eutanasiarlas, quiero estar yo, quiero ayudar yo, y después esto ha sido muy duro de superar. Porque incluso los que no estuvimos afectados, yo me acuerdo, mis vacas algunas tienen nombre y yo me despertaba por la noche, no, esta no, esconde a Margarita que no la han visto, es estúpido, pero yo no soy sola, he hablado con muchos que esto les ha pasado, ¿no? Y volver a entrar animales con el riesgo de que vuelvan a salir positivos, pues dejadnos entrar, por favor, solo 4 o 5 terneros de engorde que no tienen mucho valor, y a los 28 días si salen positivos, pues no será tan grave que si tengo que entrar 50, 60 terneras de buena genética, que las tenga que volver a vaciar, hablando mal, dentro de 30 días. Y aquí ahora está un poco la discusión del tema. Y la otra discusión es la vacunación de 2026-27, que todo el mundo que esté en intensivo va a ser justo más o menos a los 12 meses. Los terneros, el gobierno catalán ha considerado que pierden la inmunidad a los 4 meses, pero a nivel científico no está súper seguro, hablan de 4 o 6 meses, pero no hay muchos estudios al respecto. Y los terneros se tienen que vacunar a los 4 meses con 15 días de margen. Los intensivos no hay problema. ¿Qué hacemos con los miles y 10 miles de vacas que están en los Pirineos en sitios accesibles, sí, pero no preparados para vacunar? Y en pleno junio, vete tú a perseguir todo el rebaño para vacunar ¿cuántos? 3, 4 terneros. Y es el otro problema de gestión que tenemos ahora, que la Administración se ha entestado en no querer ceder. Y no es que nadie no quiera vacunar, de verdad que en Cataluña está todo el mundo súper concienciado en vacunar, pero ahí necesitamos protocolos muy claros y sobre todo prácticos. Prácticos, porque ir a pescar, porque al final es así, o ganado para vacunar 3 terneros una vez cada 3 semanas, es muy difícil. Pero bueno, aún así, en Cataluña podemos decir que lo hemos hecho bien, que hemos aprendido, y aunque al final nos quedan algunos flecos que no son perfectos, la verdad es que hemos salido bastante indemnes, y lo siento por la gente que ha perdido todo su ganado, de verdad, ¿eh? Y algunos los conozco personalmente. Hemos salido bastante indemnes de lo que nos venía encima. Y nada, muchas gracias por la atención y las preguntas que quieran y más. Muchas gracias, doctora Dordas Perpiñá. Y ahora pasamos al coloquio. El doctor Ballesteros quería preguntar, creo, ¿no? El doctor Zique. Buenos días. Soy Quique Coronel veterinario, gestionado en Guardia Civil, la sección de veterinaria. Usted ha hablado, perdón, usted ha hablado, bueno, en primer lugar, enhorabuena, ha sido de verdad una lección de vida. Usted ha hablado de colaboración interdepartamental, usted ha hablado de colaboración con Francia, ha nombrado al Ministerio de Agricultura español, ha hablado mucho de la Generalitat.
cuál ha sido realmente esa colaboración, no cuál ha sido, que ha sido buena, por supuesto, pero sí que ha habido esa fluidez en la comunicación entre las autoridades estatales y las autonómicas y a nivel internacional con Francia. Esa es una pregunta, como no me van a dejar hacer más, aprovecho otra. Vale. ¿Cuál ha sido el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad? Usted ha hablado de esos convoys sanitarios. Y luego una cuestión relacionada con si se ha considerado delito perseguido penalmente esas personas que presumiblemente no han cumplido las normas. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias. A ver si me acuerdo de todo. Sí, la relación interdepartamental, yo no he estado porque yo no soy administración, y yo he hablado con los franceses y he hablado con los catalanes. Todo el mundo me ha hablado muy bien de este triángulo porque evidentemente, pues por relación diplomática, los franceses no podían hablar directamente con Cataluña, hablaban con Madrid y con nosotros, pero realmente todo el mundo ha hablado de una fluidez por parte del ministerio, una apertura pues a colaborar y a todo, fantástico, las cosas como sean. Pues tenemos la suerte que en Cataluña las fuerzas del Estado no las hemos necesitado mucho, como en Francia sí que las necesitaron. Yo, parte de mi docencia pasa por la Guardia Republicana Francesa. Yo estuve el día que montaron todos los veterinarios en un helicóptero de combate y los mandaron a vacunar, porque los veterinarios clínicos tenían miedo de salir a vacunar. Y esto aquí, gracias a Dios, no ha pasado. Aquí sí que había el cos de Mossos d'Esquadra en los vacíos sanitarios, por si acaso. Nunca tuvieron que intervenir. Las cosas también se tienen que decir por su nombre. Nunca tuvieron que intervenir. Ha habido tensiones, evidentemente, pero hablando de una forma tranquila con los equipos de psicólogos se ha solucionado. Yo también entiendo que gente perdiera los nervios cuando ves vacas aparentemente sanas morir delante tuyo, tus vacas. Yo lo entiendo, que la gente perdiera los nervios, pero la gente ha sido muy civilizada. Y finalmente... delito. Personalmente, yo pienso que tendría que ser. Yo soy una persona, la verdad es que no soy nada de punitiva, de base. Pero sí que hubo una cosa, esta persona de Capmany que no vacunó, yo llamé al señor conseller y me dijo: Marta, por favor, no te pongas, es un caso complicado. Y le dije: mira, señor conseller, si la indemnización de esta persona es X, la multa tiene que ser X más un 20 o un 30%. Hombre, no, pero no sé a qué punto está esto. También pienso, la gente de Aragón que no ha vacunado, sinceramente, tendría que tener una justificación muy justa que 3 meses después esas vacas no estén vacunadas. Yo te lo tengo que considerar como delito, pero yo también doy mucha culpa a la administración. O sea, tan grave es que no podemos permitir. O sea, ahora en Cataluña justo pasó esto. Yo dije además esto lo dije en un cara a cara en la tele con el señor conseller, porque hablábamos del tema del Mercosur, que no viene al caso, pero yo les dije: ¿cómo vamos a controlar qué medicamentos se dan en Argentina, la carne que nos vamos a comer aquí, si no hemos podido controlar en Capmany una persona que no ha vacunado, Capmany, que está a tiro de piedra, que no ha vacunado 20 vacas? Y esto le sentó bastante mal al departamento, porque lo dijo por la tele. Y ahora se están hartando a enviar cartas a gente que tiene un ternero de 4 meses y pocos días. Alarma sanitaria, tienes un ternero potencialmente peligroso, te vamos a quitar la PAC, te vamos a quitar todo. Vale, sí, pero no vamos a perseguir la gente que tiene de terneros de 4 meses y 10 días, pero narices, hay gente que aún no ha vacunado. Y si no encuentran veterinario clínico y si les cuesta, aquí sí que es el momento de coger la policía, quien sea, los veterinarios del ejército, que en España también tenemos, y plantarse ahí y decir: chavales, vamos a vacunar. Pero no, esto sí que no sé en qué punto está este tipo de... Personalmente estoy muy a favor, ¿eh? Aprovechando que tengo el micrófono, ¿ha habido algún tipo de externalización en la gestión de los vaciados o ha sido realizada por la administración? Una empresa, una empresa contratada por la administración. No eran veterinarios oficiales, era una empresa contratada por la administración. ¿Se puede decir el nombre? No la sé. Vale, luego lo hablamos. Vale, porque no lo sé. O sea, la podemos... No sé si Ingrid sigues conectada.
Si lo sabes, nos puedes mandar el mensaje porque Ingrid es una de las personas que tuvo el vacío sanitario y no, yo sí que no sé el nombre de la empresa, pero sé que era una empresa de Terrassa. ¿No lo recuerda? Bueno, si no lo vamos a buscar y prometo de verdad enviar el nombre. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra. Buenas tardes, Javier Marta, López. Javier López, director de Provacuno. Te Sí. quiero felicitar por la excelente presentación y sobre todo por la valentía que has tenido y que has mostrado en toda la exposición, que creo que es de agradecer. Lo que ha dicho Marta se ha quedado en alguna cosita corta. Creo que hemos compartido Sí, muchas jornadas, muchas reuniones, sábados, domingos, esto para aquel que dice que los funcionarios no trabajan. Ahí el primero que estaba el domingo por la tarde a las 8 de la tarde, con el fútbol y otras cosas, era el consejero y todo su equipo y evidentemente todos nosotros por lo que nos importaba el asunto. Creo que es algo a tener en cuenta y a decirlo. Creo que hay que decirlo también el excelente trabajo de toda la profesión veterinaria. O sea, creo que el trabajo y lo que ha demostrado en este caso la profesión veterinaria y en este caso Cataluña ha sido espectacular. Yo llevo 28 años en el sector de la carne de vacuno y jamás he visto una crisis sanitaria tan bien gestionada, o por lo menos, no sé si tan bien gestionada, pero luego tan eficientemente resolvedora de problemas. Creo que es algo, no sé si la expresión probablemente no sea correcta, pero creo que se visualiza muy bien cómo se han ido solventando los problemas uno detrás de otro que han surgido de todo tipo, sobre los despojos, sobre el queso, sobre sí, sí. N cosas, y todavía hay flecos que hay que intentar solventar. No me enrollo más porque la verdad es que también hay que poner en valor, y creo que aparte de la profesión veterinaria, a todo el sector, a todos los ganaderos, con el drama que supone que te maten toda la cabaña. En el caso de vacas, a mí se me ponen los pelos de verdad, la carne de carne de gallina, porque realmente es un drama. Dicho todo esto, quiero incidir en un tema que a mí personalmente me preocupa, que es el papel de las garrapatas en esta película. O sea, estamos pensando moscas, mosquitos, tábanos y tabanitos. eh, Ojo al papel de la garrapata porque creo que estamos focalizando mucho la visión en moscas, en tábanos, pero me parece, no sé por qué me da la sensación de 12 meses. de que el papel de las garrapatas nos va a dar grandes quebraderos de cabeza. También es lo que estamos viendo, muchísimo más sensibles vacas que cebo y muchísimo más sensibles cuanto más extensivo es el manejo. Creo que probablemente tengamos bueno, pues pensar un poco en el papel, por supuesto, de moscas, mosquitos, pero no olvidemos a la garrapata porque me parece que tiene un papel importante. Y ya el último comentario, al 100%, lo que has dicho, Marta, al 100% del papel de las administraciones. Al 100%. Simplemente una coletilla. Los ganaderos de Aragón no se opusieron a la vacunación, ¿eh? A mí me dijeron que sí, pero es que no he contactado yo directamente con ellos. A mí me lo ha comentado una persona de bastante que está con ellos. Mira, yo voy a ser sincera, a mí me llamó, bueno, me escribió el de la Asociación de Ganaderos de la zona para que desde el Gremi, es que, por cierto, encantada de vernos en persona, finalmente, después de una pantalla de meses, siempre está bien. Y casi siempre estábamos de acuerdo, de hecho. Sí, no, sí, sí. Ah, La verdad es que mi papel fue un poco sí, más pero yo para intentar controlar los temas mediáticos, que sabes que ahora ya este tema ya no es un tema no, mediático porque hay otros temas muchísimo más. tenemos la eh, peste, no pasa nada, es que en Cataluña tenemos el. la verdad es que ha sido un tremendo lo que está pasando, pero ha sido un tema de mal. Pero yo represento un poco a los revolucionarios, aunque somos muy coherentes, pues somos un poco revolucionarios. Y pues a mí en Aragón me llamó como representante del Gremi alguien de los ganaderos y me dijo esto, me dijo que no habían querido vacunar porque las vacas estaban enfermas. Y yo entonces digo, bueno, ¿enfermas qué quiere decir? O sea, ¿qué enfermedad? ¿Qué pasó?
no sé, unas diarreas, unas pulmonías, no lo sé, y me dijo, perdón por el texto, me dijo, enfermas, joder. Y dije, vale, ¿qué narices ha pasado aquí? Pero yo me quedé aquí porque realmente desde el gremio hemos tenido poco contacto y a mí me llegó que eran gente que no habían querido vacunar. Si es así, que realmente no han vacunado porque no les llegó la vacuna, una vez más, es que para mí, lo siento, ahora la última reunión que creo que no estabas esta semana, Sí, la vacunación recae toda la responsabilidad al ganadero. Lo siento mucho, pero no. Pero no, porque no puede ser que nos quede el 20% de Capmany sin vacunar y nos persigan a la otra punta de Cataluña por 2 terneros. Lo siento. Y si que quedaban estas 2 granjas en medio de Aragón, alguien le tenía que haber sonado el farolillo rojo y decir, oye, vamos ahí y vacunamos. Punto. total y absolutamente de acuerdo. Creo que lo que no es, por lo menos para mí, difícilmente explicable, que esos animales bajen de la montaña cuando están pegados en Francia, con el follón que tenía Francia por esa época, bajen el 31 de diciembre a su zona y que el foco se ha declarado en marzo. No hay posibilidad. Si las vacas estaban enfermas, sabiendo que viene de aquí hacia allá, no se pueden chequear. Vosotros sois mucho más especialistas que yo No, en este a mí tema. me han dicho que buscaron hemorrágica, que Claro, y vas y no buscas justamente lo que tienes en el otro lado. O sea, de libro, de libro, yo ya sabes de cómo me libro. pongo cuando las cosas son injustas, ya lo sabes, me pongo un poco dura. Pues conmigo vamos bien, vamos bien. Me puse enferma y cuando me llamaron para ayudarles les dije, ¿perdón? O sea, ¿perdón? ¿Y qué papel ha tenido la administración en todo esto? O sea, unas vacas enfermas desde hace mes y pico que no se quieren vacunar porque están enfermas, algo hay. Y si justo han pastado a nada y menos de Francia, justo todo el lío de transfrontera que tenemos y tal, nadie le ha pasado por la cabeza, por el cerebro, buscar dermatosis. Y además, con el lío que tenemos todo el norte de España, norte, toda la parte de frontera de Española, jolín, para no hablar mal, ¿qué pasa? Y, y no me supieron, y por eso yo tuve este cara a cara en la tele catalana con el conseller y a la administración le supo súper mal, porque yo les dije, si no somos capaces de controlar las 20 vacas vacunadas en Alampurdá, ¿cómo vamos a controlar las otras cosas? Pues esto exactamente igual. Y a mí la última reunión en la que no estabas esta semana, cuando empezaron no, responsabilidad del ganadero. Toda la responsabilidad recae sobre, bueno, no, era peor. Sacaron un certificado que firmaban el ganadero y el veterinario clínico por todo el ganado de pastura que no se había podido vacunar o que marchaban a pastura con terneros pequeños sin vacunar, que el veterinario clínico y el ganadero se responsabilizaban de vacunar cuando tocaba. ¿De qué tenemos que responsabilizar el veterinario clínico? No va a perseguir a terneros por estos montes. Seamos sinceros, esto lo hacía mi abuelo hace 70 años, no ahora. Y el ganadero, de acuerdo, sí que tiene la responsabilidad, pero ponémosle las cosas fáciles, por favor. O sea, en pastos de verano, gente que tiene que andar 5 o 6 horas para ver a sus vacas, que no tiene instalaciones, ¿cómo va a pillar 4 terneros de 4 meses cada 2 semanas? ¿Sabemos lo que es un ternero de 4 meses o no sabemos? Pues que tenga suerte. Y al final, mira, el otro día justo me decía un ganadero, tantos drones para matar gente dentro de un piso, pues tendríamos que empezar a hacer drones para vacunar terneros a distancia. Pues mira, pues si alguien quiere lanzar una tesis doctoral, yo lo dejo aquí. Pero es verdad, no, es verdad, porque no, bueno, es que siempre estábamos bastante de acuerdo siempre. Hay que intentar darle sentido común a todo esto, que ya sabes que el sentido común suele ser el menos común de los sentidos. Vuelvo a repetir, me tiene muy preocupado las garrapatas. Bueno, Jean Bruguer, que no sé si sigue conectada, es la persona que descubrió que aguantaban entre 12 y 14 meses. Como decimos en catalán, mama po, mama miedo, ¿eh? Pero mucho miedo, ¿eh? Yo las mías van rociadas de cipermetrinas hasta las orejas, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Esa me parece una excelente. Y de ivermectina, aunque nos digan que no nacen escarabajos, lo siento mucho por los escarabajos. Creo que una de las labores que tiene que hacer el sector es concienciar a todas las medidas de bioseguridad. O sea, yo exactamente igual que tú, yo no tengo vacas, pero si las tuviese, las iba a rociar, pero bien rociadas, ¿eh? Y, por ejemplo, cuando salió lo de la lengua azul, que fue mi primer contacto con la administración catalana y mi primer enganchada, vamos a decir así,
Suiza, que siempre va un poco avanzada, tiene un manual de lucha contra los vectores. Y yo les decía, tenemos la lengua azul, la hemorrágica que está llegando, todas estas enfermedades tropicales que pueden llegar, no se hablaba ni de dermatosis, son prácticamente vectoriales. ¿Por qué en lugar de matar moscas a cañonadas no buscamos fórmulas reales, antiparasitarios reales para todos estos vectores? Si al final protegemos las vacas de mosquitos, moscas, garrapatas y demás, minimizaremos muchísimo este tema. Y nunca, era la administración anterior, no era el señor Ordeig, que yo creo que tiene una forma de funcionar distinta, nunca quisieron entrar a hablar del tema. Me hicieron mandar el manual, se lo mandé, pero nunca más supe cómo terminó. Y eran cosas prácticas de, pues como el mosquito tigre, de no dejar agua encharcada, de rociarlas cada X tiempo, de que las ventanas, aunque fueran sin cristal, fueran con mosquiteras. Cosas de estas. Bueno, evidentemente el riesgo cero no existe nunca, pero si nos protegemos un poco o si pinchamos de ivermectina cuando toca o ponemos cipermetrinas cuando toca. Mira, yo cuando pasó esto de la lengua azul, ay, de la lengua azul no, perdón. Bueno, también empezamos con la lengua azul, una mochila de estas de ensulfatar con la cipermetrina, hacíamos rastras de pienso y ahí todas comiendo y las íbamos sulfatando todas, pues cada cual pues hace lo que puede, ¿no? Y yo creo que con manuales de buenas prácticas contra los vectores, hay, por ejemplo, bloques de mineral que llevan ajo y no sé qué más. Evidentemente no son la panacea, pero ayudan. Pues si todo ayuda un poco, al final, quieras que no, nos protegemos todos un poco más. Y las medidas, sí que sacaron, no sé si estabas o si llegó fuera de Cataluña, un cuaderno que querían sacar ahora, pero ya van tarde, de 12 medidas extraordinarias de bioseguridad en extensivo, pero de momento se quedó en un anuncio. No iba a ir, porque lo hicieron tanto por la peste porcina, porque dentro de la zona descubrieron una granja clandestina de cerdos domésticos para uso personal. Sí, sí, sí. Y varias cosas de estos, y desde la Consellería dijeron de que iban a sacar estas cosas de bioseguridad, pero se quedó en ese anuncio de 12 medidas y ya no, de momento no ha ido a más. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más, por favor? El doctor Guijar. Ah, perdón, tenía la palabra antes el doctor Martínez. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero felicitarla, doctora Marta Ordaz. El tema ha sido muy interesante y la exposición muy agradable y muy amena. Me ha llamado la atención que pusiera en las conclusiones que la relación entre la administración francesa y el sector fuera nula. Y yo dije nula y después me dijeron, bueno, nula no, difícil. Pero al final, lo bueno de tratar en una comunidad autónoma, a diferencia de país, es que yo tengo el número de teléfono del señor conseller. No sé si me explico. Sí, sí. Y no creo que en Francia ninguno de los ganaderos, algunos de los grandes representantes de los sindicatos deben tener el teléfono de la señora ministra, pero no lo tengo claro. Y yo creo que al ser un Estado tan grande y tan centralizado, se diluyó en la cadena de comunicación y aparte en Francia hay mucha política que aquí no hubo en el momento. Que sí que hay, pero en el momento supimos tragárnosla y asumir que de este barco salíamos juntos. Y Javier es una muestra. Estábamos ahí todas las tardes, noches. Yo me acuerdo un día, había una fiesta en mi pueblo y me llamó la secretaria general: Marta, no sé qué estás haciendo, reunión dentro de 20 minutos que tenemos un problema. Y yo me salí, me fui a casa de unos vecinos con el teléfono a conectarme. Pues eso lo hice yo, pero lo hizo el señor conseller, lo hizo. Vimos a gente en situaciones hiper cotidianas y domésticas. Y a Francia esto no pasó nunca. En Francia llamaban a la gente, a los ganaderos del vacío sanitario, al ministerio en París, todo muy formal. Aquí venía el señor conseller con unos cafés en casa de la gente que había tenido el vacío sanitario. Yo creo que la gran diferencia, nosotros hemos sido un poco más humanos y cercanos, creo. Ya. Bueno, entonces aparco lo de nulidad, un poco difícil. Difícil. ¿No? Entonces la pregunta es la siguiente. Claramente ha habido una actuación
muy distinta entre Cataluña y Francia en relación a esta dermatosis. Entonces, pudo ser esta mala o difícil relación una de las causas fundamentales para que este brote o estos brotes en Francia fueran muy superiores a los que hubo en Cataluña? Estoy segurísima. Muchas gracias. Porque esto hizo que nosotros, los ganaderos, o sea, yo aparte de ser veterinaria y trabajar en la universidad, al final soy ganadero. Y los ganaderos se lo creyeron, nos lo creímos. Nos lo creímos que esto era grave y que aquí o nos juntábamos y remábamos todos juntos o aquí no quedaba ni el apuntador. Porque además veníamos de esto, es Francia que siempre hace las cosas tan bien, llevan, cuando comenzamos nosotros, 77 vacíos sanitarios, Dios nos pille confesados, que aquí no quedamos nadie. Y además la zona de l'Empordà, que hay una densidad ganadera enorme. Y yo creo que esto y esta comunicación tan fluida hizo que nos lo creyéramos. Y de hecho, cuando el conseller te llamaba, te decía, oye, aquí estamos todos en el mismo barco. Y ahora al final pues han quedado estos flecos que no lo parecen tanto, pero al principio realmente, como ha explicado Javier, estábamos todos en el mismo barco. Porque a veces, y yo he recibido llamadas de ellos de, esto, ¿puedes llamar a Francia, por favor? Porque esto no tenemos muy claro cómo gestionarlo o no lo vemos claro. Y yo llamaba y les decía, y volvía a llamar y les decía, mira, esto lo han solucionado así, vale, nosotros esto no nos sirve. Vamos a pensar entre todos, y entre todos pues dábamos ideas, dábamos cosas, y de ahí podíamos estar más a favor o menos, pero íbamos construyendo todos. Y en Francia esto no pasó. Esta comunicación tan fluida y tan... Francia, aunque no les guste, ellos, la administración al final eran casi ordeno y mando. Y nosotros, ellos eran ordeno y mando, pero el ordeno lo hablábamos todos. Y te decían, no, mira, es que Europa nos ha dicho esto y esto. Bueno, pero miramos, pero tal. Por ejemplo, mi zona quedó afectadísima por el radio francés muchos más días en teoría que el resto de zonas. Pues consiguieron defender que nosotros no habíamos tenido casos, estábamos en pleno invierno a 10 grados bajo cero con montañas de 3.000 metros, que ahí no iba a pasar ninguna mosca de un lado al otro. Y el departamento nos creyó y consiguió levantar esta zona. Esto en Francia no pasó en ninguna zona, al contrario. Pues esto hace que te los creas y que creas en ellos. Muchas gracias. El doctor Martínez tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, la felicito porque es muy bonito oír hablar de enfermedades infecciosas. Mucho más bonito que oír de tanta política, porque todo lo que acabamos de oír en el coloquio no es por meterme con los que, sino para que nos demos cuenta de que no todo es política. Vamos a la ciencia. Realmente esto es un postvirus. Y los postvirus tienen una capacidad enorme de inmunizar. Son unos virus muy grandes. Las vacunas funcionan. Bueno, es la primera vacuna y el nombre de vacunas procede de cómo nos defendimos de un virus de esta naturaleza. Por lo tanto, la inmunidad debe ser muy fuerte, ¿no? Esta es la pregunta. ¿Es muy fuerte la inmunidad? Segundo, ¿cuánto tiempo dura? Tercero, ¿hay reservorios? Por ejemplo, ¿hay reservorios salvajes en la zona? ¿Hay alguna forma inaparentes de infección, por ejemplo, en bovinos o en otros, en ovinos o en caprinos, es decir, en otros animales domésticos o cerdos que puedan vivir? Es decir, Sí. ¿cómo contemplan todo esto para establecer los cinturones correspondientes de vacunación que aíslen los focos y les eliminen? A ver, lo primero de todo, yo soy reproducción. O sea, a mí esto me pilló, hablando claro, un día que se me quemó un piso de mi edificio, yo dormí en el despacho y me encontré con el gabinete de crisis francés que querían dar por terminada la crisis y yo dije, no, si ayer en Cataluña hubo una. O sea, lo mío es la reproducción, pero yo creo que llego a responder a todo. La inmunidad, estuvimos justo en la Academia Francesa hace un mes hablando del tema y hablaban que
no hay que sobrevacunar, aunque en Cataluña esta vez lo vamos a hacer y yo estoy muy a favor. Dura de 12 a 18 meses, siendo una buena inmunidad. La inmunidad de calostro maternal no está clara, aunque digan lo que digan, no está muy clara porque no está muy probada. La inmunidad es muy fuerte, pero se ha dado el caso de Albania, que quedó vacunada solo, o sea, que la inmunidad que provoca la vacuna solo fue en el 62% de animales. En cambio, en Bulgaria fue del 97%, que es una barbaridad. Y es lo que yo me quejo en el departamento. Por favor, mirad tasas de anticuerpos, que yo quiero saber si somos Albania o somos Bulgaria, básicamente. Después, reservorios naturales, en principio no hay. El único problema, como decía Javier, son las garrapatas. O sea, son bovinos domésticos y búfalos. En la zona de la Empordà hay una explotación de búfalos. Sus vecinos vaciaron, ellos no fueron nunca positivos. Pero claro, yo patía, esto es en catalán, perdón, es que mezclo el catalán y el francés y lo siento. Yo sufría mucho por los cérvidos. Todos los cérvidos al final son bóvidos salvajes y se demostró que no son realmente este poxvirus es muy especie específico. Y el problema, una vez han pasado la infección, no es la inmunidad que deja el virus, que es enorme, es todas las lesiones enserosas que deja. Y no queda reservorio. El animal, una vez lo ha superado, no es un reservorio vírico como otras, como herpes virus y demás. Ya, la última pregunta. ¿Es una vacuna viva? Atenuada. Pero, Aten- pero es sí, una sí, vacuna viva. sí, sí. Y hay algunas que han hecho bultos después, ha habido alguna, sí, sí, con fiebre. En inglés diríamos this is the problem. Ese es el problema. Eh, Y además es un virus de campo que se ha casi atenuado solo. No sé si era de Kenia o así. Era un virus, pero lo bueno al ser atenuada es que cubre todos los serotipos de campo hasta el día de hoy. ya, o sea, no hay la posibilidad de crear un virus súper atenuado que no infecte, sino que proteja solo. Sinceramente, mi opinión, yo creo que mientras era un problema de África y Asia no nos preocupaba nada. Ahora que es un problema nuestro, probablemente haya quien se ponga en el laboratorio a intentarlo. Porque, a ver, las otras viruelas que tienen vacuna no son vivas, atenuadas. No solamente eso, sino que se pueden utilizar postvirus modificados como vehículos para transporte de otros antígenos. Exacto. Muy bien, felicidades. De nada, gracias. ¿Alguna intervención más en la sala? Bien, pues entonces tiene la palabra el doctor. Que le he hecho la presentación, pues le quería felicitar, ¿no? Ha sido una presentación muy energética, ¿eh? Donde se aplica mucho esa didáctica francesa, ¿no? En presentar las cosas muy secuencialmente, ¿no? Me ha gustado mucho. Gracias. Y hay dos preguntas que le quería hacer. Una es más bien que una pregunta, pues es algo que yo he podido captar, ¿no? La primera es, ¿qué tipo de terapéutica habría? ¿Un tratamiento sintomático? Mira, estuvimos hablando en la academia con el chico que descubrió el primer caso. La única terapéutica que él aplicó de clínica, de ojo de clínica, porque no tenía ningún diagnóstico claro, era antipiréticos, o sea, flunixin, metacam, y nada bajaba esa fiebre, nada. Y después la puso con antibiótico porque, bueno, pues al final es lo que hacemos, ya sé que no es lo que toca, pero a ver qué pasaba. Y los bultos y las crostas aparecieron igual y no se curaban, porque había ahí el virus trabajando. Pero lo único era intentar bajar la fiebre y la fiebre con los medicamentos que tenemos a mano no bajaba. La segunda era una curiosidad, es la segunda vez que lo oigo. Recientemente estuve dando una conferencia en Cervera, en Lleida, y estaba la secretaria del departamento, la secretaria general del Departamento de Agricultura, y expuso un tema muy importante, ¿no? Que es el tema lógicamente, de ayuda psicológica cuando aparece en una explotación
una enfermedad determinada y la administración le comunica al interesado de que tiene que tomar una serie de medidas que algunas veces son drásticas. Entonces, esta persona necesita ayuda psicológica, lo cual significa que la administración catalana tiene ya un equipo de psicólogos o un contrato con algún gabinete de psicólogos para precisamente hacer frente a esta situación. Bueno, de hecho, esto no es para ponernos medallas. Ay, No, perdón. ya. Esto no es para ponernos medallas, pero esto fue una petición personal mía, porque justo conozco pues algunos y vi lo que les afectaba y vi o sea, lo que yo soñaba por la noche y pensaba, si esto me pasa a mí. Y justo en una reunión de estas yo les dije, es que yo creo que tiene que haber soporte psicológico. Los primeros días era voluntario y un día decidieron que no, que cuando iban a hacer el vacío sanitario, llegaba la policía, llegaba las personas que lo hacían, llegaba gente de la administración y llegaba un equipo de psicólogos que en Cataluña forma parte del servicio de emergencias. Pues como las ambulancias. Y sí que fue decisión del senyor conseller que fueran vestidos de paisano y no vestidos de emergencia, sino vestidos con tejanos y camiseta. Y la verdad es que la gente lo agradeció. Primero decían, no hace falta tal. Lo agradecieron un montón y yo creo que es básico porque al final es algo es que nadie quiere hacer, que es lo que mucha gente no ha entendido, que nadie quiere matar vacas porque sí, y aceptarlo y vivirlo es durísimo. Y yo creo que al final somos una sociedad en evolución. Esto hace 30, 40 años hubiéramos dicho que era una locura. Actualmente yo creo que es básico. Gracias y de nuevo, felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ya para terminar, quiero felicitar a la doctora Ordaz Perpiñá por su magnífica conferencia, oportuna y actual. Muchas gracias. Y en nombre de la Academia quiero entregarle el siguiente diploma de reconocimiento. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento a la profesora doctora doña Marta Ordaz Perpiñá por su intervención en la sesión celebrada el día 16 de marzo de 2026, con la conferencia titulada Dermatosis nodular contagiosa bovina, emergencia en Francia y lecciones comparativas desde Cataluña 2025, Madrid, a 16 de marzo del año 2026. Enhorabuena. Muchas gracias. Se levanta la sesión.